¿Alguna vez te has preguntado cómo es el proceso de comunicación? Bienvenidos a esto que se llama ABC del conocimiento. Hoy te enseñaremos un poco de gramática en nuestra cotidianidad. La comunicación es un proceso de intercambio de información, conocimiento, sentidos y opiniones entre los seres humanos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cuándo volviste? Mientras que los animales solo se comunican por instinto. El ser humano desde su etapa primitiva ha tenido la necesidad de comunicarse. Para ello se han ingeniado diferentes formas y medios. Hace 5.000 años antes de Cristo, el hombre prehistórico se comunicaba por medio de sonidos, ruidos y expresiones corporales. Además, empleaba señales físicas con las manos y otros movimientos del cuerpo. Pero ¿cómo se desarrolló el lenguaje? Bueno, pues hay varias teorías que afirman que el lenguaje se desarrolló de diferentes formas, pero la más común es la conocida por la teoría de los mugidos o también llamada como la teoría de la onomatopeyosis, en la cual decía que los humanos empezaron imitando el sonido de los animales, como por ejemplo la de una vaca. Si escuchaban a una vaca hacer mu, pues entonces los humanos empezaban diciéndole también los mismos sonidos que escuchaban, como por ejemplo el sonido de la vaca que hacía mu. El descubrimiento del fuego permitió la comunicación por señales de humo. Con el tiempo, el hombre fue aprendiendo y descubriendo que con sus manos podía hacer cosas de gran utilidad y empezaron a dibujar en las paredes de las cavernas en las que vivían. También construyeron tambores para comunicarse mediante su sonido. Esto es un poco de cómo el hombre en su época primitiva tuvo la necesidad de comunicarse y para esto inventó diferentes mecanismos, estrategias e instrumentos. Podemos concluir que estos medios le sirvieron al hombre para cumplir esta función. Los estudiosos de estos acontecimientos le dieron el nombre de lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad humana a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros como el habla y la música, corporales como los gestos, la mímica y las señas, o gráficos como la escritura, el braille, la pintura, entre otros. El lenguaje es posibilitar la comunicación entre los sujetos, ya sea que se trate de sentimientos, ideas o sensaciones. Además, colabora al aprendizaje socializado y la construcción de una sociedad, el cual tiene 6 tipos de funciones. Función apelativa es cuando el emisor espera una respuesta del receptor. A continuación mostraremos un ejemplo de esto. Está bien, siéntate ahí. Bueno, yo voy por unas tacitas de café. Pasa, doña Florinda. Toma. Sí. Función fática o de contacto es la que valida la recepción o comprensión del mensaje recibido. Sí, Camila. Como en este momento. ¿Así? No tanto, mira. Solamente así. Así, a ver. Eso es. Función referencial, representativa o informativa. Pretende dar una información acerca de un asunto en particular. Como por ejemplo, Camila, podemos decir que hoy va a ser mucho sol. Función emotiva. Procura expresar los estados de ánimo o los deseos. Como yo, que tengo hambre. Tome un banano. Ay, gracias. Función poética. Es cuando el propósito es construir un discurso bien formado. A continuación miraremos un ejemplo de ello. I believe we can keep the promise of our founder. The idea that if you're willing to work hard, it doesn't matter who you are, or where you come from, or what you look like, or where you love. It doesn't matter whether you're black or white, or Hispanic or Asian, or Native American, or young or old, or rich or poor. Función metalingüística. Es cuando el lenguaje se usa para explicarse a sí mismo,
como la gramática. Más adelante profundizaremos en este tema. ¿Qué más? Es para ponerle al tonto. Aquí dice, es para ponerle al tonto. Es para ponerle al tanto. La presente epístola es para ponerle al tanto. Sí. Del parque de mis 3 tazas. ¿Qué parque? ¿Qué? Del parque de mis 3 tazas. Del porqué de mis tristezas. Existen diferentes formas de clasificar el lenguaje: la comunicación verbal Y la no verbal. La comunicación verbal es todo aquello que expresamos a través de las palabras. Utiliza palabras y signos lingüísticos. Tiene canal oral o escrito. El receptor puede estar o no puede estar presente. La comunicación verbal es rápida, mejora la atención, brinda la oportunidad de corregir y el mensaje siempre es claro. Lenguaje no verbal. Es todo lo que somos capaces de transmitir a través de nuestros gestos y nuestro lenguaje corporal. Su medio es el lenguaje corporal y los signos paralingüísticos. El canal de estas son los gestos, las expresiones y el lenguaje corporal, la cual abarca desde nuestra mirada, nuestras expresiones de nuestro cuerpo, los movimientos y hasta nuestra postura. Es muy importante que el receptor siempre esté permanente y esté fijo ante la mirada de lo que está diciendo una persona que está comunicándose a través de la comunicación no verbal. Las ventajas de esto son las siguientes: que nosotros podemos enfatizar en lo que estamos diciendo con nuestra comunicación no verbal y mostrar otros aspectos y virtudes del emisor. En nuestra comunicación cotidiana utilizamos la lengua española o castellano. Es por eso que hoy te vamos a explicar qué es lo que significa esta lengua. La lengua es un sistema de signos, es más eficaz, es preciso y es exclusivo de los seres humanos. Se denomina gramática la ciencia que tiene como objeto de estudio a los componentes que tiene una lengua y sus combinaciones. Tiene origen en el latín y hace referencia al arte de dominar una lengua de modo correcto, tanto desde el habla como en la escritura. Cada lengua tiene su propia gramática. La gramática es parte del estudio general de la lengua, denominado lingüística. El estudio de la lengua se clasifica en 4 niveles: nivel fónico, fonético y fonológico, nivel morfológico, nivel sintáctico y nivel léxico y semántico. La morfología estudia cómo se forman las palabras, qué modificaciones sufren para indicar los distintos accidentes gramaticales, género, número, tiempo, modo, y establece además cuáles son las clases de las palabras, como los sustantivos, los adjetivos, los verbos y los pronombres. La morfología estudia cómo se forman las palabras, qué modificaciones sufren para indicar los distintos accidentes gramaticales, género, número, tiempo, y establece además cuáles son las clases de las palabras, sustantivos, adjetivos, verbos y pronombres. La sintaxis estudia cómo ordenar, coordinar y subordinar las palabras, así como las relaciones que guardan estas dentro de una oración. Por ejemplo, Alejandro conduce un carro rojo. Alejandro es el sujeto y conduce un carro rojo es el predicado. La fonética y la fonología estudian los sonidos de la lengua. En el caso de la fonética, estudia la realización física de los sonidos. Un ejemplo de esto en la lengua española puede ser la palabra barco y la palabra nabo. En barco la acentuación es más marcada y en nabo la acentuación es más suave. Para la fonología, el sonido ya sería cómo está conformada la palabra y cómo esta cambia con la acentuación. Un ejemplo de esto puede ser peso y beso. Se escriben totalmente diferentes, pero en el sonido suena algo similar. El sustantivo es una palabra que se utiliza para nombrar un objeto, un sujeto, un lugar o un concepto, como casa, carro, perro, Colombia, América Latina. Los sustantivos tienen género y número, género femenino, masculino y número plural o singular. También hay sustantivos propios y sustantivos comunes. Los sustantivos propios se utilizan para designarle a los nombres propios como países, organizaciones, instituciones o personas. Y los sustantivos comunes es para las cosas en general como casa, carro, perro, mesa, silla, niños, etc. La semántica estudia la significación en las lenguas, examina el significado en cada palabra y las oraciones. Errores gramaticales en prensa. Antiguamente tenías que redactar las noticias periodísticas muy bien para que no te quedaran errores ortográficos.
Pero esto ha cambiado con el tiempo. Ya tenemos la tecnología que nos puede decir en dónde estaría el error ortográfico, pero muchas veces no nos damos cuenta ni siquiera cuando estamos dando un reportaje, una nota periodística audiovisual o también la prensa. Entonces, ¿cuáles son esos errores gramaticales que han cometido algunos medios periodísticos? Aquí te los traemos. Ese titular del periódico Tenerife fue publicado el miércoles 6 de abril del 2011, en donde su título decía amar al pide que el estadio sea una olla a presión. El error garrafal aquí fue escribir olla con Y de yuca sabiendo que olla lleva doble L. Entonces muchas veces pues un error de digitación hubiera podido ser, pero yo creo que además de que aquí podemos ver un segundo error ortográfico, no solamente se equivocaron en escribir olla con Y de yuca, sino olla con H. Por favor. Y aquí tenemos este titular de noticias: muere Mandela. Pues está mal porque sobra la coma. Este titular se refiere a que muere el presidente sudafricano. Entonces sería muere Mandela, no muere Mandela. Se presta para pensar en otros contextos, como aquí en Colombia, de Mandela, páselo, y es muere Mandela. Y aquí la coma nos hace interpretarlo de otra manera, como Mandela, pásela. Y este otro titular de Shakira demandada por 100 millones de pesos. Obviamente pues está mal porque demandada va unido, va pegada la palabra, quiere decir que la demandaron. Atención, y en últimas noticias les contamos que Cachi tuvo una muerte veloz. Bueno, así no se dice. Ni siquiera sé qué será Cachi. Así fue como tituló Cubo en su periódico a esta noticia: Cachi tuvo una muerte veloz. No sabemos si en realidad Cachi de pronto era su alias. Lo cierto es que la palabra Cachi se le da a algunas regiones localizadas en España, como por ejemplo España Cachi, localidad en la provincia de Salta, Argentina, departamento Cachi, división administrativa de la provincia de Salta, Argentina, Nevado de Cachi, eminencia de la Argentina. Entonces, aquí podemos ver otro error gramatical. Bueno, pero no vamos a dejar a mi pueblo atrás, porque en mi pueblo también hay un medio de comunicación que comete a diario muchísimos errores garrafales de ortografía, en los cuales aquí les vamos a poner unos. Pero no solo eso, también en algunas notas periodísticas en vivo también se equivocan en concordancia de número, género y también algunas palabras que no saben qué es lo que significa, pero para sonar más populares o más rigurosos en el tema, las dicen. Esto es algo que debemos tener cuidado nosotros como futuros periodistas y comunicadores sociales a la hora de hacer nuestras propias noticias. Entonces, aquí les dejamos estos ejemplos para que tomen acción y no los cometamos. No cometamos más estos errores. Y no te olvides practicar todos tus errores gramaticales para así corregirlos. Esto fue ABC del Conocimiento. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales y estén pendientes de todo lo que viene a continuación. Chao, nos vemos en una próxima emisión.